Buenas noches, bienvenidos al Castigo Divino. Muy poco que decir después de las palabras de Juanita. Un castigo divino que también se retoma casi al mes por un propio luto mío personal, que lamentablemente se empata también con un luto nacional. Por eso Castiguito está con un crespón negro. Y eso, en realidad yo también lo pensaba, pero creo que un poco sonreír, reflexionar y conversar sobre este tema también permite sacar conclusiones en la medida de lo posible, evaluar la situación y tratar de enmendar errores y tratar de sacar al país adelante como sea, porque al final eso es lo que tenemos que hacer, llueva, truene o relampaguee. Y hemos decidido estar aquí como una muestra también de que el mejor homenaje al periodismo se hace haciendo más periodismo y que no paren las rotativas y tratando de buscar la verdad desde cada uno de los espacios. También, bueno, agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda, tan buenas que hasta me aguantaron la para de un mes sin llamar ni a preguntar. El Banco de Guayaquil, como siempre, el municipio de Quito, la cerveza 593, el vino Navarro Correas, que como suelo decir es el único Correa que no es tóxico. Seguros Confianza, que apoya a la posta inclaudicablemente, y quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciante del Castigo Divino, que es Uribe Schwarzkopf, con su proyecto Acuarela en Cumbayá. Gracias, bacán. Si tu marca no está en el castigo, tu marca vale gato. Agradecer al nuevo auspiciante que permiten estas marcas y estas empresas que creen en la libertad, que creen en la cultura, que creen en la libertad de la opinión, permiten que esto se siga produciendo. Vamos a volver en Guayaquil en breve, y esta semana estaré de regreso también en Cuenca, el día jueves, con el Castigo Divino Morlaco. Además de la fecha complicada de la que estábamos hablando y que todos conocemos, también se recuerdan 2 años de otra tragedia de este país, lamentablemente, que son los 2 años del terremoto de Manabí y de Esmeraldas. Entonces, otro motivo más para guardar el luto y para rendirle homenaje y respeto a nuestros compatriotas caídos por tragedias naturales o tragedias humanas como son el odio, la violencia y la sinrazón. Quiero, antes de rendir el homenaje a nuestros 3 periodistas y a los 4 militares caídos, dar la bienvenida a una mujer que también fue algún asunto coincidencial. Suelen suceder estas cosas en el castigo, pero no estaba previsto. Estaba previsto con más semanas, hace casi un mes pero no estaba previsto de que vaya a coincidir con 2 tragedias en su propia provincia, ¿no? O sea, la que estamos viviendo hoy por hoy, que es su frontera, y la otra es el terremoto del 16 del 2016, que también golpeó precisamente a su provincia. Quiero que le den un fuerte aplauso a una mujer muy valiente, muy inteligente, como es Mao Montaño. Parece besos de micrófonos. Beso de micrófono, sí. ¿Cómo está, Mae? Estoy muy bien ahora, después de escuchar a Juanita, a quien saludo con todo el corazón. Te quiero mucho, Juanita, y a Luise de manera muy especial, y a ustedes, mis amigos, y tus admiradores. No, yo creo que aquí toditos vinieron por usted, por mí no vino nadie. Algunos son mis amigos y todos son tus admiradores. Claro. Yo le decía a Juanita que es un momento en el que uno siente que no se puede reír, en que el dolor es tan grande que las sonrisas se niegan a salir. Pero me decía ella, pero la vida continúa y hay que sonreír ahora
para que ese sea el símbolo que nos una ahora más que nunca. Así que eso me animó para estar aquí. Te había escrito un mensajito diciéndote, ahí estaré, aunque no tengo muchas ganas de reír. Pero aquí estamos, amigos, y la vida continúa. Y qué bonito, ¿no? Que estas manifestaciones, que estos eventos nos sirvan para sentirnos cada vez más juntos y para recuperar la fe en nosotros mismos, de lo que somos capaces y que tenemos que continuar. Pero no me dejes continuar, valga la redundancia, sin expresarte, Luise, mi sentimiento de tristeza por la pérdida de tu madre. Escuchamos tus mensajes hermosos escritos en las redes y entendimos esa relación maravillosa que mantuviste con ella. Así que sabemos que nos ha dejado un gran hombre y un gran comunicador. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos. Tienen todos unas velitas en sus respectivas mesas y unos fósforos. Vamos a encender estas velas y rendir un minuto de silencio, tanto para los periodistas como para los militares que han caído producto de la brutalidad humana en nuestra querida frontera. Gracias, Luis. No me quemarán el kiosco nomás. Bien. Muchísimas gracias. Apagamos un ratito las velitas, si quieren dejen prendidas. Usted recién apagó las velas porque recién estuvo de cumpleaños también, ¿no? Sí, pero no era una, eran muchas. Fue la semana pasada su cumpleaños, ¿no? Así es. ¿Y qué le así hicieron? es. ¿Cómo festejó? Mira, me hubiese gustado, en esa presentación maravillosa que me hizo la Juanita con un menú extraordinario, solo te faltó un plato que yo quiero dedicárselo esta noche al grupo de Vigilancia Ciudadana. Y algunos ya se estarán imaginando lo que voy a decir. Ese plato se llama el tapao arrecho. Porque ahora vamos a necesitar, pero mucho de eso para continuar. ¿Y cómo es el tapao arrecho? El tapao arrecho es un plato que se llama levanta muerto. Algunos sabrán a qué me refiero. ¿A qué muerto levanta? Eso sí. Algunos se estarán imaginando. Pero es un plato... Algunos estarán tomando nota, no imaginando. Sí, pero yo les voy a dejar de tarea. El que quiere saber cómo es el tapao arrecho tiene que ir a Esmeraldas. Así que les dejo de tarea. A Mataje yo creo que está más difícil. Pero en la zona norte de Esmeraldas se come riquísimo. Se come delicioso. Pero bueno, ahora está más difícil ir a hacer turismo. Yendo por ahí mismo para abordar este tema y luego ya ir por otros. ¿Cuál es la situación en su tierra? Hoy por hoy, o sea, me imagino que en esta coyuntura tal vez no, pero últimamente ha hecho recorridos. ¿Cuál es la sensación de la gente? La gente tiene una sensación de inseguridad, de ausencia del Estado. ¿Cómo vive la gente, especialmente en esta zona norte, no? La sensación de desamparo que siente la gente. Le voy a servir una cervecita. ¿Quiere o vino? Y de abandono. Yo vino prefiero. Yo le sigo. Necesito algo para pasar este dolor. Chuta, si es así nos vamos a bajar dos, ¿verdad? Salud, amigos. Salud. Salud. Salud, Luis.
Salud. Decía que esta sensación de abandono de los esmeraldeños, que a pesar de todo mantienen su alegría y su ánimo y su talante, no es nuevo. 2 años hace del terremoto, nos fuimos con algunos de mis amigos que están aquí, casi que inmediatamente, para ayudar a la gente de Muisne. Y lo hicimos además no solamente por este sentimiento solidario que es compartido con todos los ecuatorianos, o sea, todos somos tan solidarios, sino porque a la semana, a los 2, 3 días después del terremoto, la gente de Muisne llamaba desesperada buscando apoyo. Porque claro, las circunstancias más graves eran en Manabí y toda la ayuda se orientó a Manabí. Y aquí hay un joven que me hace así, porque él sabe. Estuvimos a los pocos días con un grupo, ¿no es cierto?, a los 3 días. Hicimos nuestra propia gestión, buscamos vituallas, los jóvenes de la Universidad de San Francisco, un grupo me ayudó muchísimo, y amigos y compañeros, y estuvimos listos para ir a Muisne, porque la gente desesperada decía, nadie viene acá por nosotros. No tenían agua, no tenían nada, porque todo el mundo salió de la isla, sobre todo, porque decían que la isla iba a desaparecer. Y efectivamente, cuando llegamos a Muisne, las circunstancias eran realmente complejas y delicadas. Y siguen siendo complejas y delicadas. Y nos quedamos durante todo el año, todo el 2016 nos quedamos en Muisne. Volvíamos cada 15 días. Pero en la playa, en Mompiche, se debe haber quedado. No, para nada. ¿Dónde dormimos? A ver, cuéntale dónde dormimos esas noches cuando fuimos. En un parqueadero. Ahí está. De piedra. Ahí está. Junto a los mosquitos. Porque no íbamos a irnos a un gran hotel, teníamos que sentir lo que sentía la gente. Y solamente como una referencia, yo no sé si ustedes recuerdan, porque yo creo que ustedes iban más adelante, pero en esos días, cuando ya empezaron los ecuatorianos, los esmeraldeños que vivíamos fuera a llevar nuestras donaciones, las Fuerzas Armadas, la policía, todo, la Marina, el Ejército, todos se ubicaban en las vías y reclutaban todas las donaciones para llevarlas a una bodega que el gobierno había designado para las donaciones. Así que entonces, cuando yo vi que nos iban a quitar nuestras donaciones, pues me bajé y les dije, ustedes no se atrevan a tocar, pero nada de lo que va ahí, porque los ecuatorianos me encargaron a mí y me responsabilizaron de llevar esto a las manos de la gente de Muisne, y estas cosas llegan a las manos de la gente de Muisne. Lo que quería el gobierno centralizarlo todo para poner su sello y para... Exactamente. Pero había que ser responsable. Y si la gente me encomendó esa tarea la teníamos que cumplir y la cumplimos. Y nos quedamos un año con la ayuda de muchos ecuatorianos, médicos que dieron todo su apoyo, hasta músicos. Y finalmente hicimos una tarea para reintegrar a la gente a la isla. Porque en esa maldad que a veces existe, ni siquiera se compadecieron de las circunstancias difíciles que la gente vivía por el terremoto y le metieron un miedo impresionante. Y dijeron que nadie se podía quedar en la isla, que todo el mundo tenía que salir de la isla. Y la isla quedó como una ciudad fantasma. Así que nosotros organizamos esa actividad que siempre une a la gente, que es el deporte. Así que organizamos un gran campeonato de lo que sabe jugar la gente más en Esmeraldas. ¿Qué te imaginas que era? Fútbol. De fútbol. Y empezamos el proceso de vuelta de la gente. Era de llevar ahí unos amigos empresarios de fútbol ahí para que vayan a fichar. Bueno, sí nos ayudaron los del Independiente. Los del Independiente del Valle dieron su aporte y nos acompañaron en esa gran gestión. Ese fue el inicio de la vuelta de la gente que había sido desalojada de su lugar de trabajo, de su hogar, de sus casas y de todo,
para ir a vivir en estas grandes carpas en condiciones realmente no inhumanas, infrahumanas. De ahí Era una Esmeraldas, cosa terrible. Esmeraldas vivió un año de terror porque de ahí las réplicas en su gran mayoría y las más fuertes fueron en la zona de Esmeraldas y pasando una semana Así eran escenarios terroríficos de más que por el efecto del temblor, por el efecto psicológico de sentir la tierra temblando, ¿no? Indiscutiblemente. Y las circunstancias persisten. Hoy escuchaba a propósito de programas especiales que ha hecho la televisión, que ha regresado a los 2 años, que las circunstancias sociales y económicas en las que vive la gente persisten. No hay agua potable, no hay alcantarillado. O sea, lo que decíamos siempre es, estas circunstancias difíciles de la naturaleza deberían servir para resolver en algo el histórico abandono de Esmeraldas en su conjunto. Pero hay ciudades y lugares, por ejemplo, Muisne y la zona norte, que en medio de lo que ya la provincia en general es pobre, estas zonas viven una pobreza aún mayor. En el caso de Muisne, de Eloy Alfaro, que está en la zona norte de Esmeraldas, están entre los cantones más pobres del país. ¿Y a qué se debe, aparte de la indolencia del Estado? También alguna responsabilidad local debe haber. Sí, claro, mucha. O sea, este histórico abandono no es solamente del gobierno central, sino de los malos gobiernos locales, de los malos gobiernos seccionales que ha tenido Esmeraldas. Esmeraldas ha tenido una suerte... Muisne tuvo un cacique de 20 años en la alcaldía. Pero tan difícil, que cada vez sus circunstancias son más críticas. Y yo le digo, cuando se conversa de estos temas, ¿cómo puedes tú conseguir que la gente de la zona norte, frontera con Colombia, no está involucrado con fuerzas irregulares o con narcotraficantes o con terroristas si están en la completa miseria? Que cuando se hacen los estudios sociológicos de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, hay lugares en que el 95% de la población se considera pobre. O sea, que tienen casi nada. Esas son las circunstancias dolorosas y eso es histórico. O sea, no es nuevo. Usted dice que a nivel de frontera la sociedad civil está involucrada, o sea, trabajan en muchos casos para el narcotráfico, producto de la necesidad, ¿no? O sea, yo entiendo de que en la frontera con suerte consigues un trabajo irregular por el básico y los otros tipos te pueden estar pagando por sobre los $1,000 por unirse a sus actividades. Es una triste relación, pero si el Estado abandona a la gente busca la supervivencia. Y yo les decía que cuando pasaron en la televisión una entrevista realizada al Guacho que se ha hecho tan famoso, el Guacho dijo varias cosas que creo que en el contexto hablan de lo que es la historia y de lo que es la situación real de Esmeraldas y sobre todo de la zona norte. Él dijo 3 cosas. La primera, nos dijo cuándo se involucró con las FARC. Y se involucró con las FARC como alrededor del 2007. Pero ahora ya no está tan seguro de que Guacho sea ecuatoriano. Ahora ya parece que mismo ha sido colombiano. ¿Quién sabe? Lo que sucede es que la gente de las FARC y la gente de los grupos irregulares, de los grupos de delincuencia organizada, los narcotraficantes, tienen como modus operandi el tener una doble cédula, una doble inscripción y una doble nacionalidad. Por eso no se sabe. Pero vamos a suponer que él dijo que es ecuatoriano. Y nos habló de cuándo fue reclutado. Fue reclutado desde muy joven y hace muchos años, decenas de años, pero muchos años, que sabemos que en la zona norte los jóvenes y a veces casi niños son reclutados. Eran al principio reclutados por las FARC, cuando eran grupos guerrilleros, y ahora reclutados por el narcotráfico. Y de eso nadie habla. Ahí se forman, ahí. Entonces, en ese reclutamiento. Pero nos habló también de esto que habla de que ya no son guerrillas. Dice, nosotros seguiremos ayudando a los campesinos. Y dijo, a nuestros campesinos. Nosotros seguiremos ayudando a nuestros campesinos, porque los campesinos viven de la matica de coca. Claro, lo que digo, pagan más de $1,000 por estar de raspachines, les llama
a los que cultivan la Los hoja. campesinos viven de la matica de coca. Y como decía entonces, estos hechos últimos, dolorosos por cierto, han dejado al descubierto una situación, unas circunstancias y una historia que ya no es solamente de Esmeraldas, que es del Ecuador en su conjunto. Y creo que la primera gran mirada al problema que estamos viviendo es saber que ya no es solamente un problema de la frontera, que esa es la zona caliente, pero que no es solamente Esmeraldas, que no es solamente las otras provincias de la frontera norte, que también tenemos un problema grave de narcotráfico y de relación con el narcotráfico en la frontera sur, y que finalmente estas fuerzas irregulares han permeado la sociedad en su conjunto. Tanto así que por el tema de Huacho incluso han habido allanamientos en Guayaquil. O sea que tal vez militarmente están en frontera, pero a nivel de operaciones están por todo lado. Y no quiero ni imaginarme a nivel de lavado de plata en donde... ¿En dónde están? Pagarán con plata con plata limpia aquí en la creperola, harán el favor. Ni lavada ni planchada, por favor. Claro, harán el favor. Y en esta zona norte, ¿cómo viven las autoridades? No sé si usted ha conversado con los alcaldes de frontera, esas autoridades que deben vivir bajo el manto de la extorsión, debe ser una situación muy complicada. No solamente las autoridades, sino también quienes tienen sus fincas, sus haciendas y sus pequeños negocios. Hace tiempo que se conoce el tema de la vacuna, del tener que pagar en su tiempo, desde hace muchos años, a los guerrilleros, y ahora tener que involucrarse en cierta medida, o a través del silencio, porque si hablas, ya sabes lo que te ocurre. Pero han contaminado tanto que tenemos muchos pescadores artesanales que han sido contaminados para ser utilizados ellos y sus embarcaciones. Y hace poco escuchamos las circunstancias de pescadores de Esmeraldas y creo que algunos de Manabí que fueron tomados prisioneros en otros países, en Estados Unidos, y que hace poco regresaron. Eso es relativamente frecuente. Entonces, y hay playas donde son zona prácticamente de nadie, sí. ¿No? Yo tengo un tío que alquilaba una pequeña camaronera en la zona de San Lorenzo, una pequeña, y había que salir en lancha a otra isla pequeña donde había la única tienda cercana, y la tendera decía que hay las Águilas Negras, que es un grupo paramilitar también desmovilizado de las autodefensas, van una vez a la semana a recopilar todo, a quitarles todo, y que la policía iba en ese tiempo, ¿no? Casi una vez bimensual o alguna cosa así. O sea, la ley y el orden allá la ponen los grupos irregulares. A mí me está preocupando una cosa respecto de las declaraciones del presidente Moreno hoy en algún lugar. ¿Dónde estaba el presidente Moreno hoy? ¿En Manabí? Porque a Esmeraldas no quiere ir. A Esmeraldas no ha ido en toda esta crisis, diciendo que el Huacho se entregue. 10 días. Porque si 10 días para que el Huacho se entregue, y si no va a ir a buscar al Huacho. Bueno, yo no sé si él, pero dijo algo así como, vamos a ir a buscar al Huacho donde esté. Una mentira más. Yo no sé, pero a mí me parece es una visión demasiado estrecha y mezquina de lo que es la gran problemática. Porque es como el Huacho se termina. Y dijo algo que a mí me dolió mucho, ¿no? Porque si no lo mandaremos al Huacho, al mismo lugar, a ver, sí, ¿no? Dijo, lo llevaremos a que haga el mismo tránsito. Exacto. Que nuestros compatriotas caídos, pero con otra dirección. Con otra dirección. Es decir, para el infierno y los otros para arriba. A mí eso me parece, o sea, no sé. Hace pocos minutos antes de subirme, por eso me demoré un poco, estaba en el baño escuchándolo al presidente. Es que para ahuyentarme de sus bullas, pues... Pero espero que no haya votado las palabras, ¿eh? No. Y dijo que también daba 10 días a sus ministros para que agarren al Huacho. Pero es verdad de que caído el Huacho no cae el problema, ¿no? Exacto. Es que se termina el Huacho y se va a terminar el problema. Y eso me parece una postura, yo digo, lo menos que puedo calificarla es de mezquina y un tanto irreal, ¿no? Pero también los colombianos nos ven las huevas, Mae, todos Hace los tiempo. días.
Nos ven las huevas hace tiempo porque nos hemos dejado ver. Bueno, a ustedes las huevas, ¿no? Porque... Claro, ¿cómo se diría eso en femenino? Porque en mi caso... Claro. En mi caso no va. Claro. Pero ¿cómo tenemos que afinar esta relación? Porque no es con Lenin Moreno, sino que históricamente desde que ellos tienen el conflicto, Colombia nos ha visto las huevas. Yo sé. Esto tiene una historia, todos la conocemos, sabemos quiénes son los responsables. Dicen que ya no se debe hablar de culpables porque así somos, estamos acostumbrados a la impunidad. Y como ahora necesitamos estar unidos, entonces esta unidad tiene que fundamentarse en la mentira. Y yo creo que la unidad de los ecuatorianos es necesaria, es indispensable, pero tiene que fundamentarse en la verdad y en la confianza que surge de esa verdad. Hasta que cuando el padre de uno de los marinos, sino que como dicen, cuando los de las Fuerzas Armadas, los militares o los policías mueren, a veces como que lo vemos como algo natural, ¿no? O sea, bueno, como que están hechos para eso, ¿no? Sí, preparados o sea, por lo menos para la guerra. Pero cuando uno sigue las declaraciones minuciosas de la gente a través de los medios, uno puede encontrar mensajes claros. Y el padre de uno de los chicos dijo: pero si mi hijo no tenía ninguna expertise en manejo de minas, no entiendo por qué él fue llevado allá. Si mi hijo no tenía ninguna expertise en el manejo de minas... Fue un tanque de gas, ¿no? El día del que explotó. Sí, pero eso significa que no hay confianza en las decisiones y en las actitudes. Y ahora ni se diga, los familiares de los periodistas, del equipo periodístico, no tienen confianza en las acciones del gobierno. No está seguro de que se hizo lo correcto. Es normal, Tampoco han pedido una comisión para que se investigue todos los peritajes, todos los protocolos. Y creo que el gobierno ha aceptado seguir. Pero sí existen muchas dudas, especialmente en el manejo que llevaron adelante el ministro de Defensa y el ministro del Interior, ¿no? Ya. Y no tenemos confianza porque sabemos, primero, que no están preparados para eso. Segundo, que si el presidente nos dice que el gobierno anterior fue permisivo, que el gobierno anterior desmanteló a las Fuerzas Armadas, que el gobierno anterior no hizo nada, o mejor dicho, sí hizo, permitió que todo ocurra. El presidente Moreno no nos ha dicho que él estuvo 6 años de los 10 de ese periodo permisivo como el segundo mandatario del país. O sea, hay cosas que no están muy claras. Y más allá de eso, o sea, el actual ministro del Interior fue desde 2014 ministro coordinador de Seguridad. Entonces, ¿cómo? Sí. Y la canciller fue ministra de Defensa. Entonces, y el ministro de Defensa no fue nada, pero fue alguna cosa por ahí, ¿no? Un parlamentario andino, yo no sé. Ella andaba en el admirador de Maduro. Ella andaba más en el cocteleo. Entonces, el presidente nos dice verdades a medias y menos que a medias, pero por otro lado no se muestra coherente. Pero usted cree de que sí, la política es importante, las evaluaciones son importantes, luego y pedir que se rindan cuentas es muy importante, pero es un enemigo externo y no cree y mi pregunta es si es que no cree que es un momento tal vez para deponer el tema político circunstancial y como ecuatorianos decir, bueno, no es un problema que se ha creado ahora, es un problema de años, es un enemigo externo, y a la final formar filas como ecuatorianos y dejarnos de que tuquitaca y que las elecciones... Indudablemente. Yo creo que todos estamos dispuestos a unirnos y a trabajar por el país. Que tenemos enemigos externos, sí, pero que también tenemos enemigos internos. Y esos enemigos internos tienen que ser identificados y esos enemigos internos también tienen que ser responsabilizados. Ese es como el punto de... La transparencia es la base para los acuerdos que necesitamos. Y es cierto, pero si estamos hablando de un problema de Estado, por eso es que yo quiero sacar el problema de la imagen de esto es solo Esmeraldas. Esmeraldas está a lo mejor mucho más afectada que otros lugares, sí. Que ahora hay gente que está siendo desplazada y que está siendo recibida por la Iglesia Católica, porque el gobierno en todos estos días, sabiendo que van a haber acciones militares, no ha hecho nada. ¿Y la ONU con ACNUR tampoco? Nada, no hay nada. La iglesia está recibiendo a la gente de Mataje. La gente de Mataje va a salir porque van a caer justos por pecadores también.
Ya es zona de guerra. ¿No es ya. cierto? Es zona de guerra. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo contribuimos todos si de parte de... Esta es una cosa de Estado, el que tiene que liderar y hacer el llamado. Yo estoy diciendo hace rato, presidente, ¿cuándo convoca a los líderes políticos, a los líderes de la iglesia, a los líderes de la sociedad civil, a los líderes empresariales? ¿Cuándo los convoca? ¿Usted se sentara en Palacio con Moreno? Pero lógico, si este es un tema que nos convoca a todos, pero tiene que haber un liderazgo claro y tienen que haber acciones en todos los frentes necesarios, y uno de esos frentes es el frente político. Es lo que le hemos planteado a la Asamblea, pero ahí tampoco se entiende que la Asamblea, como primer poder del Estado, tiene que asumir un rol importante en gestar una unidad, pero con base a los acuerdos. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a la unidad? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil, de la iglesia, de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos? O sea, tienen que haber roles claros, tienen que haber acuerdos claros. Y esos acuerdos no llegan, porque la Asamblea tampoco asume un liderazgo claro en eso. ¿Y usted cree que Guillermo Lasso vaya a sentarse ahí en Carondelet ante esta coyuntura? Va a ir, va a ir. Todos van a ir, porque la vida de todos está en peligro. Yo digo, en este momento, quienes están en la línea de fuego son los militares y los policías. Y civiles. Quienes estamos en la línea siguiente son los comunicadores, ya un botón basta de muestra, los comunicadores, los políticos, los jueces, los fiscales, y después todos. Todos estamos en riesgo, porque el terrorismo aparece donde menos uno se lo espera. Estamos hablando con gente que no tiene corazón, con gente que se la juega porque se la juega. O sea, esto no es una cuestión de broma y todos estamos en riesgo. Todos estamos en riesgo, unos más que otros. Así que aquí se trata de cuidar nuestra propia vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros vecinos, la vida de todos. Así que yo creo que van a ir, pero se necesita esa posición de liderazgo, no esas declaraciones un poco extrañas del presidente, sino un trabajo serio, un trabajo con oportunidad, porque para mi entender, demasiado lento. Y la primera manifestación del presidente antes de llamar a esta unidad es cambiar a su gabinete cercano a los temas de seguridad, de relaciones internacionales les ha dado 10 y de días, defensa. veamos qué pasa. Tiene que cambiar. ¿Usted cree que Correa fue permisivo, cómplice, creó una narcodemocracia? ¿Cuál fue el rol del correísmo con el narcotráfico? Mi primera experiencia política más cercana al tema, después de mi vida en Esmeraldas, fue en la Asamblea Constituyente. ¿Recuerdan ustedes? 2008, los hechos de Angostura. Esos hechos marcaron un camino del antes y el después en el tema de las relaciones de Ecuador con Colombia y de los temas de la frontera. Y en Montecristi le entregaron los Alfaro Vive la espada y de Alfaro. Y había por ahí una asambleísta que todo el mundo le llamaba la comandante Pelos. ¿Qué será de ella? No. La comandante Pelos está muy tranquila como embajadora en Cuba. Gracias. Premiada como embajadora, calladita, en silencio. Salía hasta en fotos con Simón Trinidad, ¿no? Y ¿saben ustedes cuál fue la experiencia en la Asamblea Constituyente? Los hechos de Angostura... Tomarás un minuto por la comandante desataron Pelos. Salud, por la comandante Pelos. Para no tener pelos en la lengua, pero... Eso. Ustedes han de recordar, no, los más jóvenes no han de recordar, pero los menos jóvenes... Los menos jóvenes recuerdan que después de los hechos de Angostura sacaron en el vistazo, por lo menos los medios, que por eso son tan importantes los comunicadores que investigan, fotografías de la comandante Pelos acompañada de la esposa y de la hija de Reyes, que tenían departamentos en Quito. Por eso cuando tú dices que por ahí se planchan y se lavan, no se planchan, se lavan nomás, ¿no? Se lavan los dólares del narcotráfico. Para esa época ya tenían departamentos en Quito y ya tenían doble cédula y doble nacionalidad. Y la comandante Pelos llegaba durante una semana, llegó a las sesiones de la Asamblea Constituyente con los ojos hinchados de llorar, porque la tuvieron contra la pared,
porque estaba realmente demostrado que ella tenía una relación cercana con la gente de la FARC, ella y otros, ¿no? Y luego, por esas cosas de la política, parece ser que algún grupo político, que yo no voy a mencionar esta noche porque ahora es tiempo de unidad y no de peleas, se fue a Colombia. Tenían muy buena información de la inteligencia cuando todavía era la inteligencia militar, antes de la famosa CENAIN. Para esa época todavía no existía la CENAIN. Tenían muy buena información, se fueron a Colombia, trajeron de allá información veraz de los nexos de algunos políticos del gobierno de la Revolución Ciudadana con la gente de las FARC, pero parece ser que por debajo de la mesa negociaron algo. Los socialcristianos, dice usted. No. No adivine, no le queda bien eso de la... Yo lo dejo como tarea, porque siempre me pregunté, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de pronto se enfrió todo? La comandante Pelo se quedó tranquila como asambleísta constituyente y algunas cosillas de ese partido político se quedaron también sin nada. Esos son los temas que a veces lastiman a la ciudadanía, cuando los políticos negociamos por debajo de la mesa el destino del país. Negociamos, dice, ya dijo, ¿no? Pero claro, yo también soy política, ¿qué quieren que diga? ¿Y has negociado por debajo de la mesa algo? No todavía. No. Porque no he tenido posibilidad, porque no he estado en el poder. ¿Qué voy a negociar? Salud. Pero no me ha dicho si es que Correa fue cómplice de los narcos. Pero lógico, está claro que ellos ya estamos viviendo precisamente esas circunstancias. Pero complicidad ¿a qué punto? O sea, ¿a punto de enriquecerse? No, yo no sé de enriquecerse, pero lo que podemos asegurar es que todo esto es parte de un engranaje que tuvo inclusive definiciones en la Asamblea Constituyente, que llevó definiciones claras en la Constitución. O sea, no es solamente el hecho de que hayan tenido relaciones de amistad o que haya recibido dinero del narcotráfico para financiar la campaña. Porque yo me preguntaba hoy día con Anderson Boscán, o sea, vinculaciones del correísmo con el narcotráfico, ¿con qué objetivo? O sea, normalmente la gente que se vincula con el narco es por billete. Pero si estos robaban con toneladas, con el petróleo, con la luz, con el gas, con todo, no hacía falta. Ahora, se supone, yo por lo menos supongo, que la relación era política. Porque ahora sabemos que es un grupo narcoterrorista o narcoguerrillero. Pero cuando los hechos de Angostura, se supone que estábamos hablando de guerrilla. Estábamos hablando de una relación política, de grupos de izquierda. De tal manera que en la Asamblea Constituyente se armó el camino jurídico para eso. Primero, el mandato para dejar sin efecto la presencia de la llamada base de Manta, o de los norteamericanos. ¿Usted quisiera que vuelvan los gringos? Pues si los gringos... ¿Sí o no? No me tore. ¿Quiere la base de Manta de vuelta o no? Yo no sé si ahora necesitamos una base de Manta, porque las circunstancias han cambiado. Pero que el Ecuador tiene que abrirse a la cooperación de todos los países, incluido Estados Unidos, sí. Claro. Y eso... Pero si es que ponen una base, ¿usted apoya? Si esa base... Dígame sí o no. Yo estoy diciendo que este no es el momento de pronto de tener una base. Yo he conversado con gente de la embajada y me dicen, el momento a lo mejor no. Pero sí necesitamos que la gente que hace diplomacia y la gente que hace política en los altos niveles, sobre todo de la Cancillería, pero no tenemos Cancillería. Analice cuál es el nivel de cooperación y de relación que tenemos que tener con Colombia, con Estados Unidos y con todos los países, porque estamos hablando de crímenes y de circunstancias que tienen que ver no solamente con el Ecuador y no solamente con Colombia, sino con la comunidad internacional en su conjunto. Así que ahora sí, a olvidarse un tanto de estos conceptos medios obsoletos de soberanía, hay que revalorizar el concepto de soberanía y hay que también volver a sopesar el tema de la reserva, porque así es como les ven las huevas, ¿eh? ¿Cómo? Con el tema de la reserva. O sea, nada se puede decir porque todo es reservado. Es que este es un tema de seguridad, este es un tema reservado. ¿Ya? Es así como nos niegan la verdad. Te decía, entonces, una de las cosas fue esa, y la otra, después se fue armando todo el entramado de leyes, pero la otra fue decidir por la ciudadanía universal.
Usted no está de acuerdo. Decidir por la ciudad. No va a estar de acuerdo. Se abrieron. ¿Pero usted cree que hay que volverles a pedir visa a los colombianos? Yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo no tengo la fórmula mágica. Yo no sé si. O por lo menos antecedentes penales. Exacto. No se puede pedir visa. Habría que analizar las circunstancias. Pero un concepto de ciudadanía universal que fue manipulado para poder traer no a la gente que ustedes quieren, sino a sus amigos. A los militantes que venían a hacer el trabajo de inteligencia. Esos sí vinieron a hacer el trabajo de inteligencia de izquierda desde el Foro de Sao Paulo. Los cubanos, los venezolanos, no todos, no los venezolanos que nosotros respetamos y consideramos, pero sí vinieron gente a hacer el trabajo de inteligencia para Correa y su gobierno, para hacer su seguridad, para hacer sus grupos de choque. Para eso sirvió la ciudadanía universal. Entonces te preguntabas, ¿y esta ciudadanía universal? Si aquí tienen que haber algunos diplomáticos, aquí hay algún diplomático. Los criterios... A ver, Patiño, alza la mano, sabemos que estás escondido. Los criterios en relaciones internacionales tienen un fundamento, en un principio que se llama la reciprocidad. O sea, si el mundo nos convierte a nosotros en ciudadanos universales, perfecto. Entonces el Ecuador también convierte a todos los ciudadanos del mundo en ciudadanos universales. Pero el Ecuador se abrió al mundo sin reciprocidad, sin tener ese concepto. ¿Pero usted cree que hay que pedirles antecedentes penales a los colombianos? Posiblemente eso es lo que se requiere, posiblemente no. Lo que yo digo es que necesitamos... Pero si está en sus manos, ¿qué haría? Porque con el posiblemente, igual que con la embajada, me está volviendo a ver las huevas. ¿Hay que pedir antecedentes policiales a los colombianos o no? Bueno, si hay reciprocidad, porque también tendrían que pedirnos a nosotros. Yo lo que digo es, hay varias cosas que hacer. Pero hay pobre, ninguno de la revolución va a poder ir a Ipiales a comprar nada. Luis, hay muchas cosas que hacer porque en este momento nos falta casi todo para abordar el problema. No se pueden tomar decisiones unilaterales o parciales. Se tienen que trabajar en todos los frentes. Y la primera cosa es fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía, establecer un trabajo conjunto con Colombia, porque aquí no se trata, como dijo Santos por ahí, tienen todo nuestro apoyo. Con Colombia sí hay una corresponsabilidad. Y el primer criterio es que el Ecuador ya no puede decir que este problema no es nuestro. Porque así pasaron todos estos años, desde antes de Correa inclusive, desde los temas del Plan Colombia. Entonces, no, este problema no es nuestro, nosotros no nos metemos ahí. Vinieron las negociaciones de paz, este problema no es nuestro y nosotros por eso no nos metemos ahí. Vinieron las negociaciones con el ELN y les dijimos, vengan acá, les mostramos el paraíso, pero nosotros no somos parte de esa negociación porque ese problema no es nuestro. Entonces, el primer reconocimiento es saber que el problema sí es nuestro ya, porque ya están aquí, porque estamos pagando con sangre y con vidas, porque estamos pagando con el sufrimiento de la gente que es desplazada y necesitamos verlo de manera integral. Con Colombia en corresponsabilidad, desde el plano militar, desde el plano diplomático, desde el plano económico, o sea, en todos los frentes, desde el ámbito social y humanitario, inclusive desde el ámbito de la comunicación. Este tema se nos ha llevado la mitad del programa, vea. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Yendo por el tema de la pobreza en Esmeraldas, usted es una mujer echada para adelante que viene de ahí, ¿no? Usted nació y se crió en condiciones de pobreza. ¿Cómo recuerda ese tiempo? De pobreza extrema. Lo recuerdo siempre con orgullo porque eso me permite siempre mantener los pies sobre la tierra y mantener ese compromiso inmenso que tengo para trabajar por mi gente. Desgraciadamente desde la Asamblea no lo puedo lograr. Y en este punto te cuento una anécdota. No sé si leíste, pero cuando sacaste la publicidad del Castigo Divino, vamos a estar en el Castigo Divino con May Montaño, alguien escribió, seguramente es un correísta, pero qué bueno, porque dijo la verdad. Es que aquí el castigo no es para la MAE, el castigo es para el pueblo, porque votamos por ella y no ha podido hacer nada. Vea. La verdad. Pero lo mismo puedo decir con 130 y pico que son ustedes. Bueno, sí, pero eso me lo dijeron. Y como decía un amigo, cuando quieras saber la verdad, no le preguntes a tus amigos, pregúntale a tus enemigos. Porque los amigos siempre le endulzan.
Le dicen una mentira piadosa. Pero ¿cómo recuerda Pero- ese tiempo y qué tips puede dar? O sea, ¿qué fue lo que le hizo a usted tener esa historia de superación para llegar a ser asambleísta nacional y toda la carrera brillante que tiene, naciendo de condiciones que en esas mismas condiciones en su propia provincia otros terminan trabajando para Guacho? Es fácil, Luis. El punto de partida es oportunidades. Oportunidades. Cuando un joven, o no joven, pobre, en la pobreza, tiene la posibilidad o de tener un empleo digno o de tener la oportunidad de emprender, eso es todo. Cuando las personas tienen ingresos, no necesitas a veces ni que el gobierno te lleve el agua potable. Así lo hicimos nosotros. Cuando yo tuve un trabajo digno de maestra, entonces pude sacar a la familia de la extrema pobreza. Porque eso fue después el agua de estaba estudiar. lejos y yo podía llevarla, y la luz estaba lejos y yo podía llevarla. Pero y eso fue entonces después de pude estudiar. tener ¿Y cómo usted tuvo la oportunidad de estudiar? Oportunidades. Pero, o sea, ¿cómo se le abrió a usted la oportunidad y no trabajar para apoyar a la casa? A ver, yo hice todos mis estudios en escuela pública. Mi madre, que nació en la zona rural, sintió que desde la zona rural no había las oportunidades que ella quería, a lo mejor para sus hijos, y vino a vivir a la ciudad de Esmeraldas. Trabajar con su tía. Y exacto, como era madre soltera, había criado a mi tía, entonces hacían una mancomunidad ahí. Y mi mamá trabajaba en lo que sea. Si tenía que, como decimos en Esmeraldas, sacar el fogón de carbón y de leña para vender pescado frito, cocinaba riquísimo, además vendía. Y los fines de semana vendía comida ahí en la esquina. Y toda la semana lavando cantidades de ropa ajena. Y no había lavadoras, ¿eh? Ahí no había. Al lomo, ¿no? Ella y mi tía. Porque siempre nos decían, puede faltar la comida, pero no el cuaderno. Vea, Ni el qué uniforme. belleza. En ese tiempo no había la Revolución Ciudadana, entonces no había quien te regale los uniformes. Y ellos entendieron eso. Y yo digo, es la sabiduría de la gente del pueblo, ¿no? Entonces estas mujeres sabias, humildes, sin mayor educación, sabían que la forma como podían sacar a sus hijos de esa circunstancia de pobreza era la educación. Entonces, tuve esa oportunidad, la oportunidad de estudiar, de graduarme y luego de tener un empleo. Eso es lo que necesita la gente. Y yo sueño con eso, con que la gente tenga la oportunidad de estudiar, de graduarse y de tener un empleo digno. Y Pero vamos usted quiso estudiar saliendo de medicina. la pobreza. ¿Qué pasó? Sí, porque en la vida también hay que tener los pies sobre la tierra. Yo viví en Esmeraldas, necesitaba graduarme del colegio, trabajar rápido para ayudar a mi madre y a mi tía porque el trabajo era extremo. Necesitaba venir a vivir a Quito o a Guayaquil porque no había facultad de medicina en Esmeraldas. La carrera de medicina es muy cara, aquí están algunos médicos, supongo. Y algún Súper novio de haber costosa. habido también ahí en Esmeraldas que decía, no, no tenía aquí todo". novios porque era muy fea. No tenía novios, no tenía novios. No tenía novios. No tenía novios. En ese tiempo no. ¿Ya? Y ahora tampoco. Hable serio. ¿Estás solterita y disponible? Soltera, estoy recibiendo carpetas. Ahí ponemos @Mae, ¿cómo es? Le vamos a encargar al Consejo de Participación Ciudadana Claro. Transitorio que haga, Un proceso de El concurso. selección. que haga rápido, porque se pasa el tiempo, no hay tiempo. Ábrase una cuenta de Tinder. Hay que alguien le debe ayudar a usted con las redes sociales. ¿Quién está? ¿Está aquí la persona que le ayuda con las redes o usted solita maneja sus redes? Yo hago todo. No, pero sea tener No, asesora de comunicación. Aquí está mi asesor en comunicación. Asesor de comunicación. Aquí Una está cuenta mi- de Tinder para aquí está- mañana le... Aquí está mi equipo. Aquí está. Mañana a las 7. De ahí usted estudia educación, estudia ingeniería en administración de empresas, en Sí. comercio. Ingeniería comercial. Ingeniería comercial. De ahí usted se va a estudiar donde estudió Pedro Delgado, ¿no? También hizo un diplomado en Hice un diplomado periodismo. en periodismo y me arrepiento de no haber seguido esa carrera porque me parece hermosa. ¿Alguna vez reportó algo? No, nada, nunca. Nada. Nada, Ni media nada. noticia. Nada, pero tengo la vena y además me encanta la radio.
Así que cuando tengas tu radio, por favor, Luis, un chancecito por ahí. No, ahora en la posta Yo cuando con- quiera. yo- Ya yo la con radio ya es gusto. cosa del ayer ya. Pues ahorita ya todo La es- radio me gusta, la todo es televisión internet. no, ahora el internet tampoco, porque es lo mismo que la Sí, televisión. tiene sus diferencias. Mira el Porque castigo pues, divino la tan bonito televisión que se ha sale. hecho para las bonitas y entonces eso me dificulta, en cambio. Ya. ¿O no? Y ¿O también, no, Luis? A ver. también, no, yo creo que... No es broma, Luis. Sí, no me pongo estas cuestiones tan complicadas yo para responder. Oiga, pero también estudió donde estudió el primo Pedro Delgado, ¿no? ¿En En dónde? Costa Rica. Ah, pero yo de verdad, pues. Claro. No, pero yo sí de verdad, pues. De verdad, pues, no de mentiritas. Yo de verdad. Compañera del pero de primo verdad. Pedro, creo que ha sido para, este para, ganador. para nada. Ni lo conocí en ese tiempo. ¿Recuerda que él es más joven que yo o no? ¿Cuántos años tendrá? No sé, pero es que usted parece, usted traga los años, ¿no? Estaba viendo usted es del 50 y qué. Es la buena 53. No, pero usted traga los años. La buena conciencia, pues. Claro. Van a empezar a recoger, ¿tienen ustedes unos papelitos en sus mesas que dicen preguntas del pueblo? No serán malos, ¿ah? Pueden hacer sus preguntas. ¿Quito va con frecuencia a Esmeraldas o ya está absolutamente radicada en Quito? Estoy radicada en Quito desde que empecé a hacer política a nivel nacional. Desde que Radicada en fundó el Quito. Movimiento 1. Sí, un poquito antes. Un poquito antes me radiqué en Quito. Vivo en Quito, pero bueno, tengo mi corazón dividido en 24 pedacitos. Pero usted se Porque voy considera por todo una el país. representante ya nacional o una representante, o sea, ¿por qué no se lanza por algo en Esmeraldas o ya está más cercana a lanzarse por alguna representación en Quito si es que va por una elección local? A ver, dos motivos. Yo aposté a una posición en Esmeraldas. Yo soñaba, sigo soñando, pero en ese tiempo viví en Esmeraldas. Era la época en que las mujeres nos preguntábamos si deberíamos participar en política. Yo entré a la política muy tarde. Después de militar en el feminismo, por eso por ahí salía en el menú la comisaría de la mujer, ¿recuerdan? Y todas esas cosas. En mi época de fuerte militancia en el feminismo. Entonces nos cuestionábamos el hecho de si debemos entrar a la política. Y yo decidí entrar a la política, contra viento y marea, en una historia novelesca que ahora pues tendría que quedarme toda la noche contándoles Pero cómo páseme, fue. el resumen Pero- ejecutivo. Y aposté a la alcaldía de Esmeraldas. Y aposté a la alcaldía de Esmeraldas porque soy una firme creyente que se puede resolver la vida de la gente desde los gobiernos seccionales. Y los buenos alcaldes sí pueden, más allá de lo que hacen los gobiernos centrales, sacar a su gente adelante. O sea, si tienes una visión de lo que es la administración. Y yo soñaba con eso. Soñaba con sacar a Esmeraldas y convertirla en esa joya del turismo, en una ciudad planificada. O sea, tenía unos Alvarito sueños también inmensamente quería hacer grandes. un Disney World. Y ahí, en ¿se política acuerda? es difícil, pero yo no pensaba tanto como Alvarito, él piensa más. Por eso. Claro. Y habla inglés y parle francés y Sí, toda la no, yo pendejada. normal nomás, normalito. Y entonces aposté y fui candidata a la alcaldía de Esmeraldas. Fui candidata a la alcaldía de Esmeraldas en el momento en que el PRE barría y cuando Abdalá Bucarán era el dios en Esmeraldas. Era impresionante. Y aposté. ¿Usted votó por Bucaramanga alguna vez? No, jamás. Cuéntenos No, más, jamás, ahorita no, ya, no, jamás. ya está jamás. prescrito ese delito. No, ya. jamás. Ni por él ni por Correa, no, jamás. Ya. No. De ley que el PRE era durísimo ahí en Esmeraldas. Él pegaba. De ahí es ese Sí. discurso de Bucaram maravilloso, ese de aquí los tengo, el de las prostitutas y los marihuaneros. ¿No han visto? Usted tiene que navegar más en el YouTube, pues. Pero tú no has escuchado esa frase de oro que hacía delirar a la gente en Esmeraldas, pues. Decía, yo amo Esmeraldas porque una negra me quitó la virginidad. Y todo el mundo... Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Te puedes imaginar que eso? Claro. No, con eso no se compite. Ahí que... Por favor. Ahí sí, en luz eléctrica nada, el loco. Nada, para votar A por el loco. propósito de eso, no me preguntarán cuándo perdí la virginidad. ¿Ah? Por favor, porque ya no me acuerdo. ¿Sí? No vaya a ser con el loco, ¿no? No. Ah.
Estaba... Con razón No, eso de frase de oro que dice que... pero es que era al revés. Las negras le quitaron la virginidad a él, no él a las negras. Luego otras cosas les quitó a la gente de Esmeraldas. Además ya estaba pasadita en años como para los gustos del loquito. ¿Sí? Sí. No, era terrible, era feo eso, pero la gente deliraba, ¿no? Yo viví en carne propia en esa candidatura y en esa participación electoral. Viví y aprendí y salí tan golpeada, pero tan golpeada, que dije nunca más a la política. ¿Cuánto fue su porcentaje? Pero es que no había madera, ¿ves? Yo dije nunca más a la política, porque me encontré de frente con el caudillo, con lo clientelar, con esa política que ya no puedes más. Entonces aprendí mucho de política ahí, pero salí muy golpeada de esa candidatura. ¿Y con cuánto quedó, pues? Perdió rotundamente, así última, así a lo... No quedé... ¿A los Zoquilanda, así o...? No. Le gané algunos partidos a Guacho tradicionales, Pesantes, ¿no? así. No, primero quedó el candidato del PRE. El candidato del PRE, primero, bueno, no por menospreciar, pero decía por lo desconocido en Esmeraldas. Era un comerciante de la bahía de Guayaquil. Su mérito más grande era... Primero, estar casado con una esmeraldeña, que eso me parecía bonito. Y segundo, tener la plata para pagar, porque las candidaturas tenían una cotización. Y yo no sé si ahora siguen teniendo, pero en esa época, claro, dijo alguien por ahí. Ve, y ha de ser de creo para colmo, ¿no? Y claro, como él era son? comerciante de la bahía, tenía como cotizar su candidatura. Y la popularidad de Abdalá Bucaram lo puso en la alcaldía, barrió. 2 días antes del cierre de la campaña, se había dado un fenómeno muy especial. Desde luego yo no tenía encuestadoras pagadas y todo hacíamos nosotros. ¿Y por qué partido iba usted? Esa era parte de la historia. Cuando se permitió la participación de los independientes, yo participé como independiente, porque ninguno de los partidos políticos quería una mujer como Mae Montaño como candidata. Primero porque era negra, y decían que los negros no votan por otros negros. Segundo, porque era pobre y no podía cotizar lo que costaban las candidaturas. Tercero, porque era honrada. Y los honrados en esas posiciones, ni soñar. Cuarto, tenía demasiados peros. Cuarto, porque era mujer. Y como nunca había habido una alcaldesa, en ese tiempo no se escuchaba todavía en el país, así que ya saben, pueden sacar cuentas cuándo fue. Entonces decían que... Pero ahora y antes tienen una prefecta, que no podría, claro, pero en esa época decían mujer, ni soñar. Y hasta me dijeron que no podía participar porque ni siquiera había conseguido un marido. O sea, ¿cómo iba a conseguir ganar las elecciones? Vea eso. Porque eso también es un símbolo de éxito. Parece mentira, pero estoy diciendo la verdad. Pero qué estupidez más grande. Y entonces ningún partido político quiso Mae Montaño como candidata y justo había la posibilidad, que fue en las únicas elecciones, porque después ya la complicaron todo, en que los independientes podíamos recoger firmas y automáticamente, sin formar el movimiento y al mismo tiempo inscribir la candidatura. Y entonces yo me pregunté, ¿y ustedes quiénes son? Partidos tradicionales que se presentan como grandes estructuras y ya eran cascarones vacíos, pero tenían esta infraestructura, este cascarón. ¿Quiénes son ustedes para prohibir que Mae Montaño sea candidata? Y siempre encuentro a mi alrededor gente valiente como algunos que están aquí. Siempre encuentro. Dijeron, vamos Mae, vamos a demostrarles que sí podemos y vamos a recoger nuestras firmas, inscribimos nuestras candidaturas y les vamos a enseñar a esos partidos tradicionales que podemos hacer una mejor campaña que ellos. Hicimos una mejor campaña que ellos, quedamos en posiciones mucho mejor que algunos partidos tradicionales en esa época, pero desde luego no gané las elecciones. Decía que en este ir y venir de las campañas, de cómo se manejan las campañas, en algún momento logramos liderar la campaña. Nuestras cifras nos pusieron en un primer lugar. Pero luego la fuerza del dinero. Yo veía a mis muchachos por aquí, entre uno de los platos salió la Liga Nocturna de Basquetbol Barrial. Yo tenía un proyecto social de muchos jóvenes en las zonas más peligrosas de Esmeraldas. Era un proyecto para prevenir que los jóvenes consuman droga y formen pandillas. En ese tiempo las pandillas diezmaban a los barrios.
Habían guerras entre pandillas en los barrios. Entonces habíamos hecho un proyecto hermoso, 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 y tenía por lo menos 600 jóvenes en esas ligas. Eran unos 15 barrios de Esmeraldas jugando en las noches basquetbol barrial. ¿Y por qué dije que salí tan golpeada? Salí tan golpeada porque yo había hecho un programa, una acción social tan intensa, con jóvenes, con mujeres, porque habíamos creado la comisaría, porque teníamos unas unidades para atender psicológicamente, legal, todo. O sea, dábamos un proyecto social. Y después llegar a los barrios y sentir que la gente a la que tú servías te decía, pero si ni siquiera traen una camiseta, ¿para qué vienen acá? Y mis muchachos, que yo los quería como mis hijos, los veía bandereando para el PRE, porque el PRE tenía para pagarles el diario que yo no tenía. Y les entendía, pero me dolía profundamente. Esa fue mi experiencia en la política, pero le di la cara como sé hacer siempre, y dije, esta vez les vamos a demostrar a los esmeraldeños que siempre decían que se equivocaban al elegir a sus alcaldes, es que no había más por quién votar. No había más por quién votar. Ahora vamos a ir a la campaña y vamos a presentar propuestas serias, propuestas diferentes, para que la gente tenga cómo escoger. Y claro, escucharon May Montaño, mujer candidata, y otros partidos pusieron a otras mujeres para contrarrestar pues, a May Montaño, pero no importa. Hubieron 11 candidatos a la alcaldía de Esmeraldas esa vez. Tuvieron para escoger. Podía no haber sido May Montaño, pero habían mejores que el del PRE. Y la gente nuevamente se equivocó y votó porque habían camisetas, porque había baile. ¿Pero usted no vuelve a Esmeraldas? No, yo sí vuelvo. Claro. Electoralmente. Me parece que ya no es muy honesto que yo vuelva a Esmeraldas, porque no vivo en Esmeraldas. Pero sí apoyaría a alguien que tenga las condiciones, las capacidades suficientes para sacar a Esmeraldas adelante. Y espero que la vida me dé la oportunidad desde una posición realmente de poder para poder servirla a Esmeraldas y a todo el Ecuador. Eso me encantaría. La presidencia de la Asamblea, no. Ahí la propusieron. Pero sabía que no iba a ganar. Sí, claro que sabía. Era solo por armar bochinche nomás. No fue así. Yo soy una persona muy seria. Y muchos de los que están aquí saben que no miento. Esta propuesta de candidatura no salió de May Montaño, no salió de mi equipo. Por el contrario, el Alejo se escondió cuando yo eso. Él se desapareció. Salió de la gente. Salió de manera espontánea de la gente. ¿Quién propuso, el Esteban Bernal o Castenier? Salió de manera espontánea. Y creció. Esa gente del Austro, entonces también le quieren a usted. Sí, yo no sé, de todas partes. Usted parece gara a la gente allá. Garísima la May, no. Y entonces, si la gente, yo tengo una frase que siempre repito y digo que la gente, ustedes, siempre están un paso, por lo menos un paso adelante de los políticos. Entienden y leen la política mejor que los políticos, porque los políticos siempre estamos mirando hacia nosotros mismos, hacia nuestras vanidades, hacia nuestros intereses, hacia nuestras ambiciones, y nos olvidamos de mantener esa comunicación directa con la gente. ¿Y qué es el compadrito lindo? ¿Se está yendo? El compadrito lindo. ¿Se está yendo a camellar o no? Estamos hablando de temas serios, Yerina. No digo esto de la presidencia de la Asamblea y todo termina por... ¿Está yendo o no está yendo? El compadrito lindo me dijeron que había ido al Parlatino, que sigue siendo miembro del Parlatino. ¿Ustedes pero saben no está algo de yendo eso? al curul. Está... No, al curul no. ¿Ves? Pero gana sueldo. Eso sí, de que fuera cojudo, pues. No va, pero gana sueldo. Claro. Es que debe ser duro para el pan ahí, ya nadie lo quiere. Sí. Ni los unos ni los otros. Posiblemente. Pero ¿cómo renuncia si le toca renunciar a la inmunidad también? Claro. Ni cojudo, fue ahí también, fue ahí al Parlatino. Esas agrupaciones. ¿Vamos a las preguntas del pueblo? Sí, vamos. Vamos a ver de qué se trata. Vamos, que a la casa ya se quiere. Espera, está temprano todavía. ¿No me dijeron que aquí toda la noche o no? Sí, pero es que con esa copa, vea usted. Pedrito Coco le traigo para la próxima. ¿Qué? Solo amaga, dice. ¿Ustedes? Ella va amagando con la misma copa toda la noche. Sí. No sean así. No sé. A ver, eso ya. Ahí sí ya le creo. Ya voto por usted. Yo no también, necesito vino para hablar, imagínense.
No soy como el Luis que necesita... No, yo no necesito. Yo ya lo traigo, soy lojano, ya viene en el ADN esa pendejada. A ver, Luis. Si Moreno le Dale. invita a ser parte del gobierno, ¿aceptaría? No, parte del gobierno no. Parte del gobierno no. Soy de la oposición constructiva. Dentro de la coyuntura de desapariciones y ataques terroristas, ¿es la inacción otra forma de complicidad? Lógico que sí. Es por lo que haces y por lo que no haces. Dijo que su corazón está dividido en 24 pedacitos. ¿Es porque tiene un cuerito en cada provincia del país? Sí, sí. Alcanzo para todos. Políticamente, no sean mal pensados. Claro. Claro, y verán que el exterior también ya se considera como provincia, ¿no? Entonces también... A 27 Cuero en Nueva pedacitos, York, entonces. cuero en Miami, cuero en Milán. He hecho muy poco trabajo en el exterior. Me he concentrado más en el país, eso es verdad. Vaya, ahí hay unos cueros botados allá. Sí. El Guacho y su gente reclaman 10 millones de dólares que pagaron para que les dejen pasar la droga. ¿Qué es verdad? No lo sabemos, alguien tiene que responder por eso, porque creo que no será invento del Guacho. 10 millones han desaparecido. Y por ahí se comenta que esta especie de complicidad, de encubrimiento de la gente vinculada al gobierno no es solamente de la gente del gobierno. Porque claro, si los otros no hacen nada, alguien también aprovechó. Yo creo que sí hay que abrir una amplia investigación para saber hasta dónde todo este mecanismo de corrupción llegó también a las cúpulas militares y policiales. Sí, sin lugar a dudas. No solamente a las cúpulas políticas. Sin lugar a dudas. Pero yo también, en este proceso, en este que triste averiguar. proceso, también vi una cantidad de información basura. Oigan, Sí. manejen el WhatsApp con cuidado, porque qué bestia, cómo mandan porquerías. Ayer ya habían capturado al Guacho según el WhatsApp de mi tía. Qué bestia, ya estaba preso, ya estaba torturado, sentenciado, ya había pedido perdón. 10 días tiene el Guacho. para ¿Cuál es su disfrutar. expectativa para llegar a la presidencia? Eso sí no sé, ustedes dirán. A ver, hagamos una encuesta, pues. Ahorita aquí. Ustedes, claro. Pero es que están todos sus panas. Por aquí. eso, pues. No A voy a hacer ver. la encuesta con mis enemigos. Alce la mano a quién votaría por la MOE para la presidencia. Vive el asesor de comunicación, el primero Mi que asesor. grita. No se vale. Ah. No se vale. A ver, ¿quién alza la mano por el Luchito Vivanco? Ya llegué a segunda vuelta. A ver, por ahí tengo camisetas. Ahí sí. Ahí sí. Ya está. Ella va a llamar a mis panas del PRE a ver cómo subo yo en la secuencia. Ofrezca aunque sea un ministerio, pues. ¿Qué castigo impondría Correa? ¿Qué castigo? Yo lo mandaría a la cárcel, pero... A A la la de ca- Turi. A la A la casa de cárcel. la buena. A la cárcel de Turi. Pero por 50 años hay que aumentar la pena. ¿Qué nos puede decir del control de los medios hacia los ciudadanos que emiten criterios políticos? ¿Punible o no? Tengo que reconocer que usted desde la administración pasada, una de las legisladoras que más ha apoyado la libertad de expresión, ¿no? Indiscutiblemente, y seguiré siempre. La libertad de expresión es la base... a La través vez de que cual le encaró a defiende todos Ochoa a los usted derechos. ahí en la comisión me encantó. ¿Te acuerdas, cierto? Belleza. Y la carita de niño regañado. Claro. Ahí le pusimos... En Esmeralda decimos regañado, ¿ah? Sí. Se dice tapado y se dice encocado. Esos que dicen encocado, eso ya es muy rebuscado. Claro, pero nosotros decimos encocado, ¿qué se Ay, ve? encocado, pero ya está rebuscado. Claro. Tiene que ser encocado y Claro. tapado. El tapado arrecho, acuérdese. Tapado arrecho, repita. Tapado, ya tengo anotado. Eso Es es. un ratito, ya. Mañana me voy a ir a un restaurante esmeraldeño, sin duda. Sí, Mae, si como asambleísta no ha podido ayudar a su provincia, ¿ha considerado postularse como alcaldesa? Creo que ya respondió un poco Sí, esa pregunta. Exacto. Es como que esmeraldeños ya se la perdieron. Tuvieron la oportunidad y ya no hubo cómo. ¿Recuerda la presidencia del Congreso? ¿Quién sabe? No,
¿por qué no la presidencia del Congreso? Usted es una persona que requiere, no la persona que está ahí. O sea, usted es la persona que requiere la asamblea y no la persona que está ahí. Me refiero que se refiere a la presidenta de la asamblea. Pero no entendí yo tampoco. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué no? ¿Por ¿Usted? qué no? ¿Por qué no sigue peleando por eso? ¿Puede llegar? No creo que hay forma legal de llegar, ¿no? No. O sea, los votos mandan. Así que los votos mandan. Y concluyendo esta pregunta, esta interrogante anterior, ¿por qué acepté la presidencia de la candidatura a la presidencia de la Asamblea si sabía que no tenía Por armar relajo, diga nomás. los votos? Por pelearme con los No, socialcristianos nomás. Porque yo siempre estoy cumpliendo el mandato del pueblo. Nada, por Si pelearse la gente con... me pidió, yo ahí. ¿Por qué tanta consideración de los Por eso políticos sí. con los extranjeros, Venezuela, Colombia y Cuba, y no con su propia gente? Creo que habló un poco de esto sobre el tema de la ciudadanía universal y el tema de reforzar las fronteras. ¿Quiere decir algo más? ¿Cree que los políticos son condescendientes con venezolanos, colombianos y cubanos? No, los políticos. Eso No, dicen los políticos. El que fue condescendiente con ciertos grupos de venezolanos, cubanos y colombianos fue el gobierno anterior, pero por su propio interés. La imagen de León Febres Cordero está siendo utilizada políticamente para las próximas elecciones de presidente. Pregunta, hay gente que extraña a León, ¿no? Y que dice, si León estuviera aquí, ya ese guacho estuviera colgado. Bueno, yo creo que ya hay que dejarlo descansar en paz a León Febres Cordero y hay que plantearse, según la realidad y con los líderes existentes, el futuro político del país. Y hay que dejarlo descansar en paz a León Febres Cordero. Muchas gracias. Aquí es un mensaje para mí, estimado y respetado Luis. Lea. Declaración. Atentamente, Mae, no, mentira. No, es un mensaje de solidaridad por la pérdida de mi madre y lo agradezco muchísimo. ¿Qué propones para evitar la corrupción como enfermedad sistemática? No diga cortarle las manos, que ya vimos lo que le pasó al Iván Espinosa. Sí. Por eso mejor no digo nada. No, yo creo que se requiere primero el compromiso y la conciencia de la gente ciudadana. Si no, nada se puede hacer en el combate. Por eso felicito a Vigilancia Ciudadana, un grupo comprometido en la lucha contra la corrupción. Eso es lo que se necesita, ciudadanos comprometidos con eso. Eso no tienes que esperar que lo lideren los políticos, no. Es la ciudadanía empoderada la que tiene que llevar adelante esa lucha. Y de ahí todo lo demás, educar y todo lo que venga, pero ciudadanía empoderada. ¿Cómo se han afectado los bienes raíces, el turismo y el sector alimentario? ¿Mucho? Pues, es que esa es una tesis por cada uno de los temas. Sí, exacto. Pero la economía en su conjunto está afectada y me temo que con los temas graves que están ocurriendo, el tema económico pase a un segundo Nadie se acuerda plano o a un tercer plano. Y lamentablemente al presidente se le van acumulando las tareas. Se le van acumulando. ¿Crees, Mae, que la REA se vinculó con los de las FARC? La REA, Gustavo Larrea, ¿no es cierto? Gustavo Larrea se vinculó con los de las FARC para tener protección universal. ¿Ahora lo están obteniendo? No, aquí dice Larrea. Larrea. Me imagino que es Gustavo Larrea, ¿no? Dicen, bueno, yo sé lo que Correa. conocemos todos. Ya me hicieron dudar. Pero ¿Larrea o Correa? Los dos ya, Los Correa dos. y Larrea. ya. Larrea, Correa, diarrea. Bueno, hay una sola cosa. Pero, Mae, no, todos reclamamos la falta de gobierno. ¿Quién invierte en la zona de mataje? Miedo, terror. Sí, difícil. Círculo vicioso, droga, lavado y ley. Círculo vicioso. Pero hace 3 años, un poco más, en la Asamblea planteé la posibilidad de lo que podemos hacer, ¿no? De porque una ley que estamos planteando ahora, vamos a plantear una ley de desarrollo para Esmeraldas. Esmeraldas hace mucho rato, pero mucho rato, debió ser convertida en un polo de desarrollo. Tiene condiciones más que suficientes. Tiene mar, tiene ríos, tiene playas, tiene puertos, lo tiene
todo, terreno fértil para la agricultura, o sea, tiene todo para ser un polo de desarrollo, tiene una gente que derrocha energía y alegría, pero no ha habido la decisión política de hacerlo. Entonces, hace 3 años planteamos, con esa ilusión que siempre se tiene cuando uno llega nuevo a la primera vez a la Asamblea, una resolución para conseguir que las... Es que tenemos que ir por Ya el perdió la gobierno. ilusión, ya todo le vale gato a usted ahí en Pero la asamblea. nada, no sabemos dónde está guardada en el cajón de algún escritorio, Ya guardada no la tiene ilusión resolución. de ir a la asamblea usted. No mucho, pero hay que cumplir. Usted va a ir Sigo a- en la lucha. Eso suena como a Sigo en la calentar el lucha. puesto. No, mira. no, yo sigo trabajando, sigo haciendo todo lo que hay que Estuve viendo hacer. su registro de asistencias Todo, y solo hay todo. 3 faltas. Sí, no, yo todo, pero si falto va mi suplente, solo que de 3 paso está faltas y aquí, el 200. doctor José López. Vea, aquí está. Yo si falto, va mi suplente. Yo nunca falto a la Pero asamblea. claro, el ni a suplente las está jodido comisiones. porque solo hay 3 faltas de 200 y pico de asistencias. No, sí se quedó 15 días gozando de la asamblea. Y Gozando. y haciendo. Sí se goza. Sí, a veces sí. Ah, no se gana, pero se goza, ¿no? A ¿Qué veces. opina del silencio de Gustavo Larrea sobre el problema que se vive? Hay que sacarlo, no sé dónde está guardado el hombre. ¿Cree usted Para que que se él debe hable. reemplazar el servicio militar obligatorio por el estudio obligatorio? Ya no existe el servicio militar Ya no obligatorio. existe. Ya no existe. ¿Por el estudio obligatorio? A esta persona, y es letra de mujer, a este le quitaron el novio 1 año y le dijeron que todavía existía el servicio militar. Mijita, me voy, me llamó la patria. Le 1 mintieron. año, carajo. Le mintieron. Pues sí veo. Claro, te aflojó. ¿Guillermo Lazo es un cadáver político? No, yo creo que todavía tiene vida. Todavía tiene oxígeno. ¿Es posible para Alianza País combatir a grupos insurgentes con los que antes dialogaba y apoyaba? Le va a ser muy difícil, por no decir imposible. Si Mae fue la asambleísta más votada de Creo, ¿por qué no lidera a los de Creo? ¿Quién le impide ser la segunda voz de Creo? O sea, ¿por qué está en este caso Gómez de jefe del bloque? Creo que es la pregunta. Roberto Gómez. Hay que preguntarle a César Mo. Él es la ley que él ordena, coordina o manda en el bloque. No, yo nomás digo que hay que preguntarle. Por favor, Pero ya lo dijo. Luise, ¿no? por favor. Ya lo preguntaremos. Mae, ¿a futuro quisiera ser presidenta de Ecuador? Otra vez, no. ¿Te gusta un poco el capitalismo? No, otra vez. Digo. No, el capitalismo otra vez no hablamos. Ya, aquí. eso no han preguntado. ¿Le gusta A el mí- capitalismo? A mí me gustan todos los sistemas que generan oportunidades. Derechosa, Yo derechosa, sé. ¿no? Sí, pero no extrema. Pero el servicio social a través de las oportunidades. Eres de Esmeralda, ¿sabes bailar marimba? Más o menos. Una demostración, por favor, dice. ¿Quiere? Ahí la música. No, tranquilo, no, nada. Salsa, yo soy salsa. Después que le pongan salsa, dice. ¿Cuál es el pecado más imperdonable del gobierno de Correa? Uy, hay tantos. Pero hay tantos, ¿no? Esto que estamos viviendo ahora. Pero sobre todo, robarle el futuro a la gente, eso yo no le perdono. Que haya robado, que haya dejado robar, que haya exprimido, que haya saqueado las arcas públicas, yo no le perdono. Rafael Eso no Correa lo decía Eso no le perdono. el 1 de julio de 2017, señora, respondiéndole a usted, Sí. ¿qué fijación tiene conmigo? Ya quítese ese odio que estoy empezando a sospechar que es un problema de limerencia. Muy bien, vamos a ver, limerencia. En Wikipedia, la fuente más confiable del periodismo nacional. Limerencia. Al Rincón del Vago también puede ir. como Blas. Anglicismo proveniente de limerence. Es un estado mental involuntario, no es su culpa, el cual es resultado de una atracción romántica por parte de una persona hacia otra, combinada con una necesidad imperante y obsesiva de ser respondido de la misma forma.
Usted tiene un estado mental involuntario, el cual es resultado de una atracción romántica a Rafael Correa. Yo le digo que tengo malos ratos, pero no malos gustos. Ay, O sea, no le haría a usted a Rafael. no, no, para nada. Ni así con unos tragos, así. No, no, no. En absoluto. Si se lo encuentra ahí en Mompiche. No, de no, no, noche, no. No, me gustan los hombres inteligentes. Y ese sí nos resultó bien bruto. Bien bruto. No, no, no. No, para nada, para nada. Mae, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota en la política? Ay, he tenido tantas, pero tantas. La mejor anécdota en la política fue, había caído Lucio Gutiérrez y yo estaba desempleada. Estaba cumpliendo mis tareas de madre, cuidando a mi hija, porque de paso soy madre soltera y ahora abuela soltera. Y entonces una noche ya estaba Palacios, ¿no? Ya subió Palacios. Así que yo estaba planchando los uniformes de mi guagua, como decimos aquí en Quito. Fíjate que ya soy quiteña. Ya decimos. Ya digo mi guagua. ¿Ya? Tendría que decir... Yo le diría bienvenida, pero yo soy medio lojano, así que a mí también me tienen que bienvenir. Así es de mi Quito, guagua. Quito somos eso, todos. Es eso, ¿no? Somos todos. Amo a Quito. Y amo a Quito porque la gente me ha demostrado tanto cariño y tanto afecto. Siempre mi mejor votación es en Quito. En Quito, los amo. Y entonces estaba yo planchando los uniformes de la guagua cuando suena el teléfono. En ese tiempo no había celulares, por lo menos yo no tenía. Sí había celulares, pero yo no tenía. Sí, ajá. Entonces suena el teléfono y contesto y me dicen, el presidente Palacios le va a hablar. Y dije, ¿el presidente Palacios me va a hablar? Yo dije, alguien me quiere tomar el pelo, pues. El presidente Palacios, si yo ni lo conozco personalmente, y él menos a mí. Y yo le digo, bueno, perfecto. Y efectivamente, por la voz, sí, era el presidente Palacios. Y me dice, Mae, tengo mucho gusto, bla, 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 en saludarla. Quiero pedirle que forme parte de la terna para la vicepresidencia de la República. ¡Plop! Como condorito. Dios. ¿Qué? No estaba en la política, no estaba en la vida pública. Tenía que Palacio formar la terna para que el Congreso eligiera a la vicepresidenta. Terminó con Alejandro Serrano Exacto. Aguilar como Y ahí vicepresidente. otra vez, ahí fue cuando aprendí y acuñé la frase del pueblo siempre está un paso adelante de los políticos. Porque eso fue una cosa flash. O sea, yo estaba esa noche planchando los uniformes de la guagua y al otro día tenía mi pequeño departamento que era de este tamaño lleno de todos los medios. O sea, de pronto me volví estrella. Pero eso duró 2 días, 3 días máximo. Todo el trabajo de formar la terna y enviarla al Congreso. Claro, yo no tenía en el Congreso absolutamente a nadie, ¿no? Pero en absoluto, porque yo no estaba en la política. Entonces no tenía nadie. Pero yo salía, como siempre, no tenía vehículo propio ni nada. Yo salía, caminaba por la calle tranquilamente y los pocos que me reconocían en ese tiempo, que no eran muchos todavía, como ahora, me decían, qué bueno que usted esté candidata a la vicepresidencia. Mira lo que decía la gente. Ya era hora de que una mujer negra, una mujer que viene de ser pobre, llegue a la vicepresidencia de la República. ¿Recuerdas lo que yo te dije de la alcaldía? Sí. Me decían que yo no podía ser porque era mujer, porque era negra y porque Yo era era pobre. todo lo Y la contrario. gente, y era como una década había pasado para ese tiempo. ¿Cómo había cambiado el tiempo? Ahora ¿Cómo la eran gente atributos. Eran atributos, pero que los ciudadanos me ponían. Para los ciudadanos sí, era el momento de que una mujer con esos atributos llegue a la vicepresidencia. Pero eso no era lo que pensaban los diputados. políticos de hace 10 años. Exacto. Entonces la gente me decía, pero tienes que hablar con no sé quién, tienes que ir a hablar con no sé cuánto. Yo digo, yo tengo un principio de vida. Donde llego bien, llego porque me merezco. Nunca llego a ninguna parte, ni por acomodos, ni por negociaciones oscuras. Nunca. Llego siempre. Por eso, donde he llegado, he podido hacer las cosas en las que yo creo, en las que yo pienso firmemente que tengo que seguir, porque no me comprometo con nadie. Así que dije, no hablaré con nadie. Los diputados eran en ese tiempo, que tomen las decisiones que ellos consideren. Desde luego no gané. ¿Saben cuántos votos saqué? 3. Y ustedes no pueden saber de quién. 2 del PRE, 2 del PRE y 1 del PRIAN. 2 del PRE y 1 del PRIAN.
Pero no, ni me conocían ni nada, pero ellos, una era la diputada de Esmeraldas que pidió permiso a su partido para votar por May Montaño porque era una coidiaria, pero también ahí viví la desastrosa experiencia de que diputados de Esmeraldas, del MPD, que no me perdonaban lo que había hecho en el puerto de Esmeraldas, cuando me peleé y luché y le gané la batalla a los sindicatos, eso no me perdonaron nunca. Ese diputado de Esmeraldas habló tan mal de May Montaño. ¿Cuál era? ¿Cuál era el diputado de Esmeraldas? Es que no se dice el santo, pero menos el milagro. No lo hagamos famoso. Diputado de Esmeraldas. No lo hagamos por famoso. el MPD. Del MPD en esa época, investiga. Habló tan mal, pero tan mal, y tantas mentiras de May Montaño, que cuando llegó a Esmeraldas, la gente lo castigó. Porque la gente nunca le perdonó, porque la gente en su ¿Pero inocencia, qué es le castigo? Eso suena a un eufemismo para le sacaron la puta. Lo castigó con la opinión, con el sentimiento. No, yo nunca motivo a la violencia. ¿Qué profesión le hubiese gustado tener? Médico. Mae, ¿qué amiga de tu juventud conservas aún? Firma Luis. la amiga que nunca has contestado. Tengo una amiga que es apellido Montaño, también, y tenemos una historia y unas anécdotas, dos anécdotas, una muy bonita y otra que habla del racismo. Mi amiga se llama Luisa Montaño y teníamos una inmensa amistad. Entonces andábamos siempre juntas, pero ella es la antítesis de May Montaño. ¿Qué ¿no? es? ¿Izquierdosa del MPD? Ella es blanca, de pelo casi rubio, o sea, es la antítesis, ¿no? Entonces siempre cuando nos encontrábamos con personas desconocidas y nos presentábamos, ella decía, Luisa Montaño, y yo, May Montaño. Entonces la gente miraba así. Entonces, ¿qué? Primas. ¿Son hermanas? Y yo le decía, sí, es que ella nació en Luna y yo en Menguante. Pero una vez, esas eran las cosas bonitas, pero alguna vez caminábamos las dos por la calle y se encontró, y por esas cosas raras de la vida, con un sacerdote amigo de ella. Entonces, él la encontró a ella, saludó con ella, yo me quedé un paso atrás. Y él le preguntó, ¿quién es ella? ¿Tu empleada? Ajá. ¿Y? Para que veas, es que no podía ser otra. ¿Qué dijo ella? La relación, no, pues desde luego mi amiga. ¿Lo al cura? Mi amiga es una mujer increíble, pero te digo, no podía haber otra relación entre una mujer blanca y una mujer negra que la patrona y la empleada. Claro. Sí, ¿no? Esas anécdotas teníamos, ¿no? Oye, Oye, ¿te acuerdas cuando esa vez el cura desgraciado? Preguntó si yo era la empleada. Y sobre eso, durante la entrevista me ha llamado la atención. No, en realidad no me llama, pero yo me acuerdo que la institucionalidad, principalmente la de la Supercom, a los periodistas nos obligó a referirnos como pueblo afrodescendiente, afroecuatoriano. Sí. Y los negros se llaman negros así mismo, Yo sí me llamo, con todo orgullo. A ¿no? mí me encanta. Pero uno publicaba negro y era audiencia de la Supercom, castigaba. ¿no? Alguien me preguntó en una radio si a mí me molestaba que me digan negra. Y yo le digo no. Y sobre todo si en la noche me dicen Montenegrita. ¿Crees que los partidos deberían exigir lealtad en cuanto votaciones de la Asamblea? Ay, qué letras, Dios mío. Quiere decir que uno siga la disciplina partidista. Sí. Yo sigo la disciplina partidista en los casos en los que yo tengo la certeza de que eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo ya tienen un grupo de WhatsApp ustedes? Yo hago objeción de conciencia y he hecho muchas veces objeción de conciencia respecto de temas en los que yo creo que tengo que votar de una determinada forma. Pero tiene un grupo de WhatsApp en el que llega Guillermo Lasso escrito y ha dicho, votamos así. No, por encima de Guillermo Lasso están mis votantes. O sea, más importante que Pero Guillermo ¿cómo Lasso, funciona la dinámica? ¿Empiezan a discutir en ese grupo? ¿O Monje manda un mensaje? ¿Monje ha salido del grupo?
¿Cómo funciona? Pero usted no me obligue a hablar de la casa. Pero casi detallito, lo que Bueno, yo buenamente no se sé. puede. Yo lo que te puedo decir es, si el grupo, con su libertad y su, yo qué sé, y su deseos de tomar determinadas decisiones, toma una línea que no es conveniente, yo creo que no es lo que conviene, yo les digo, yo hago objeción de conciencia y voy a votar de esta forma. Si lo manda Guillermo Lasso, y menos si lo manda Pucha, y por ahí creo que hay medio bronca, ¿no? No hay bronca. Ya pero le voy a preguntar yo a hago César objeción de mañana. conciencia. Sí, pregúntale. Sí. Pregúntale a ver qué dice. Ya le voy a preguntar. Cuando Si tú se le- llega un mail ahí, su tarjeta Visa del Banco de Mándale ahorita. Guayaquil ha sido cancelada. Sí. A ver cómo vota. Ya que tiene un cuerito en cada provincia, Un cuerito. ve, aquí se ha quedado con eso. ¿Le gustaría ser presidente del Ecuador? Creo que respondió aquello. Ese ha sido el castigo de Dios. ¿Se han pasado bien o no han pasado bien? Aunque Mae no ha tomado su copa, Salud. le toca echarse seco Voy a volteado ser como la castigada. anterior. Salud. Les agradezco por haber estado aquí. Y los invito al próximo Castigo bueno. Divino, que será el lunes 30 de abril. También saliendo de esta coyuntura, salimos de la política, vamos hacia el periodismo y hemos convocado a un periodista de amplísima trayectoria que entrevista mucho, pero no se deja entrevistar nada, así que ha sido jodido conseguirlo. Estaremos aquí con el señor Diego Kendo, lunes Diego Kendo. 30 de abril. Buena. Bienvenidos todos y un aplauso para la asambleísta Mae Montaño. Muchas gracias. Ahora un beso sin micrófono.